Hola, seguramente ya te das una idea de quién puedo ser, pero es necesario que tú lo averigües antes de que yo te lo diga. Nací en México, en el bello estado de Michoacán, en un municipio llamado Pajacorán. Ahí pasé mis primeros años junto con mis 4 hermanos, Salvador, Joaquín, Navidad y Elia, y mi mamá, María Luisa. Mi papá Joaquín lo conocí poco puesto que falleció cuando yo era apenas un niño. Mi mamá era una mujer muy fuerte, inteligente y determinada. A pesar de haber quedado viuda a los 21 años, ella nos sacó adelante a todos nosotros. Mi papá nos heredó un negocio, pero para mi mamá era muy difícil atenderlo y un día decidió dejarlo e irse para Pajacuarán para iniciar de cero. Cuando yo era niño, me encantaba algo en particular, jugar a la resortera. Siempre hacía mis resorteras y las cargaba con piedras y darle a lo que fuera con la resortera era mi entretenimiento. Y, ¿por qué no?, también mis travesuras de niño. Era el máximo enemigo de las lagartijas. Fui un niño muy inquieto. Cerca de mi pueblo había un río y me encantaba ir a jugar ahí junto con mi amigo Sergio. También me gustaban otras cosas como brincar la cuerda junto con mi hermana Eli, o ir con mi abuelo para ver sus animales, montar caballos o desgranar elotes. De repente me daban jalones de orejas por ser tan inquieto e irme mucho tiempo con mi abuelo o andar de pelonero. Sí, también era medio pelonero. Pero sobre todo porque no me gustaba que hirieran a mi hermana Eli, que era con quien compartía la mayor cantidad de tiempo desde niños, puesto que los dos éramos los más pequeños de la familia. Ella ya luego me devolvía el favor y me defendía de los jalones de oreja de mi mamá. Mi mamá tenía muchas preocupaciones porque de repente no alcanzaba el dinero y eso nos generaba muchas carencias. Ella estaba sola, no había alguien en ese momento que nos ayudara a salir adelante, hasta que llegó el cura de la parroquia del pueblo, el señor cura Graciano. Es un hombre que me inspiró desde muy niño. Desde pequeño lo vi como mi modelo a seguir, no solo por ser el cura del pueblo y la admiración que en ese entonces las gentes tenían hacia los curas, sino porque siempre fue un hombre servicial, generoso y de buen corazón, tanto con el pueblo como con los feligreses. Fue la persona que nos tendió la mano cuando más lo necesitábamos, y siempre vivía agradecido con eso. Imagínate, ya pasados los años lo soñaba en el cielo, sentado a un lado de Dios. Yo creo que ese fue su destino. Fue de las primeras personas en que realmente pude ver reflejado a Dios, como un verdadero amigo, alguien que tenía esa esencia de Cristo. Por su parte, como te decía, mi mamá era una mujer muy inteligente y poco tardó para encontrar un trabajo. Ella era de las únicas personas que sabía leer y escribir en aquel entonces dentro del pueblo. Por eso, las personas pasaban a mi casa para pedirle a mi mamá que les escribiera cartas para sus familiares y poderlas enviar. Mi mamá redactaba sus cartas y se las daba para que las enviaran por correo, y fue así que poco a poco comenzó a mejorar nuestra situación. Poco después, entré a la primaria. Siempre me entusiasmó aprender cosas nuevas y me iba muy bien. Las maestras siempre felicitaban a mi mamá por mi desempeño. Realmente nunca se me dificultó y me gustaba mucho ir a aprender. Pero desde aquel entonces ya empezaba a tener ciertas cosas muy claras para mi vida. Sentía un llamado muy grande. Y eran tiempos distintos y había decisiones muy importantes que tomar desde que éramos muy pequeños. Y es así que con apenas 13 años de edad entendí mi vocación. Sí, quería ser sacerdote. Ese tiempo en que tomé esta decisión, toda mi familia se desconcertó. Se lo platicaba a mi mamá y al principio ella no lo asimilaba. A pesar de que nuestra situación económica había mejorado, tampoco había tanto como para pagarme el seminario. Yo era muy terco con la idea porque realmente quería irme al seminario, pero mi mamá lo asimiló mejor cuando el cura Gracián me ayudó a convencerla. Recuerdo que le decía: déjalo, María Luisa, Dios nuestro Señor le dará lo necesario. Fue así que poco a poco ella fue aceptándolo, hasta que por fin aceptó. Y al tiempo llegó el día tan esperado, el día de partir al seminario. Desde Pajacorán, a los 13 años, incluidos mi amigo Sergio y yo, montamos nuestros caballos, junto con el maestro que nos llevaría al seminario, y nos fuimos desde ahí hasta Guadalajara, con una mochila y muchas ganas de cumplir mi sueño. Llegamos al Seminario Conciliar de Guadalajara, donde viví toda mi adolescencia. Ya en mi juventud fui una persona más seria y con muchas ganas de aprender. Lo que más disfrutaba era jugar fútbol. De verdad, amaba y me fascinaba jugar fútbol. Jugaba con las Chivas del Guadalajara en sus categorías inferiores. Recuerdo que para tener fuerzas para los partidos me hacían comer un huevo crudo completo. Con eso te darás cuenta de que en verdad amaba el fútbol. Por mis ocupaciones en el seminario, tuve que dejar de jugar profesionalmente. Fue difícil, pero al tiempo entendí que era una afición lo que vivía con el fútbol y que el llamado que Dios me tenía era más fuerte. Al tiempo, comencé a ganar dinero dentro del seminario haciendo las tareas de mis compañeros.
y con eso pagaba mi colegiatura. Para entonces, ya solo mi mamá me enviaba ropa y comida de vez en cuando. Pasaron los años y logré acabar mi preparación en el seminario. En ese tiempo, llegaba un momento clave en mi vida que no sabía a todo lo que me llevaría. Tenía que elegir a qué parroquia irme. Mi amigo Sergio se fue a Campeche y a pesar que a mi familia le hubiese gustado irse a un lugar con playa, yo sentí que mi llamado estaba en el Estado de México. Había algo que me llamaba. Fue así que decidí irme para allá. Y ahí, por fin, y después de tanto esfuerzo, me ordenaron sacerdote. Cuando eso sucedió, yo me fui a Pajacuarán a dar mi primer misa, oficialmente como sacerdote. Fue un día inolvidable. Me recibieron muy bien y se hizo una fiesta enorme en el pueblo. Toda la gente fue. Comenzó una nueva aventura para mí a partir de entonces. No te diré que fue fácil. Al principio no tenía ni una cama para dormir, pero realmente no era algo que me importara. Sabía que las necesidades de quien me rodeaban eran mucho mayores y yo venía aquí a servir. Desde entonces estuve en varias parroquias como San Juan Bautista, Xonacatlán, San Lorenzo Huitzililapan, Club Serra, El Seminario, San Mateo Atenco, Santa María de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. En la iglesia de San Juan Bautista, una anécdota que recuerdo de ahí es que hubo un accidente, sucedió un incendio y casi todo se prendió. Yo me metí a la parroquia mientras estaba quemando, a rescatar todo lo que se pudiera. Eso no impidió que muchas cosas se perdieran, naturalmente, pero lo fantástico de esta anécdota es que dentro de la parroquia había un cuadro del Sagrado Corazón, y de todo lo que se quemó, incluso el cuadro, justo en esa parte del cuadro, en el corazón de Jesús, permaneció intacto. Otro gran recuerdo es que en San Lorenzo Huitzililapan, con la ayuda de Dios, los feligreses y monjas que vinieron desde Guadalajara, logramos construir una escuela donde las hermanas eran las encargadas de impartir clases a los jóvenes. Siempre creí en los jóvenes y que solo hacía falta darles las herramientas para que hicieran algo de provecho en su vida. En San Mateo Atenco y Santa María de Guadalupe, sobre todo, fue donde Dios me hizo darme cuenta de muchas de las dolencias de mi prójimo. Niños, jóvenes y adultos que necesitaban de Dios, pero que no sabían cómo encontrarlo o la manera que se los presentaban era muy simple, muy fría, muy cuadrada. Fue entonces que el llamado de Dios fue muy claro. Había que servirles presentándoles a un Dios cercano, como lo es, un Dios comprensivo, que los ama, los centra, los motiva y los acompaña. Para entonces, yo ya asistía como asesor espiritual a diversos movimientos, especialmente a dos, el movimiento de cursillos de cristiandad y jornadas de vida cristiana. Aprendí mucho de la metodología de estos movimientos. Me pareció muy interesante cómo llevaban el reencuentro con Dios a los adultos, pero el único problema que veía era que ninguno de estos movimientos era para niños ni adolescentes, un sector que se había descuidado enormemente y del cual había que confiar. Fue así que con intercesión del Espíritu Santo comencé a idear aquellos dos movimientos que hoy bien conocemos como el movimiento de pandillas de la amistad y la onda juvenil católica. Movimientos que siempre quise que lideraran los mismos niños o jóvenes, que ellos, por medio de su creatividad y servicio, se acercaran a otros jóvenes y les hablaran del cambio que Dios causó en su vida. Buscaba que no solo atendiéramos una cuestión espiritual de los niños o los jóvenes, sino también ver el aspecto humanístico, para así darle al joven las herramientas para que alcance el fin último de la vida, la felicidad. No me cansaba de repetirles a los ondinos: si no somos felices, somos basura humana. Ojalá siempre lo lleven en sus corazones. Nunca me imaginé que ese niño de 13 años tuviera tan claro a dónde ir, y que cada paso que daba me acercaba más a este llamado que Dios me tenía guardado para glorificarle. Y Él, en su infinito amor, me permitía apreciar cómo cientos de jóvenes habían cambiado su forma de vivir, que se enfrentaban a los problemas, ondinos unidos por y para Él, jóvenes comprometidos con Dios y con su mundo para hacer un cambio, jóvenes serviciales que hablaban de un mismo idioma, el idioma de Dios, el idioma del amor. Ondino, nunca olvides que una de tus mayores armas es la creatividad. Nunca dejes de imaginar, de soñar, de creer, de amar, de ser feliz ni de servir. Tu mayor tesoro está en tu juventud y desde ahí recuerda tener siempre esa esencia a Cristo. Si un día te hace falta fuerzas, acuérdate que ahí tienes a un amigo incondicional. Ese amigo que me acompañó a mí desde que tengo uso de razón. Caminemos con él y a donde quiera que vayamos, seguro, muy seguro, que siempre llegaremos. En eso consiste la santidad. El más santo es el que más ayuda, el que más comprende a los demás. El más santo ante Dios es el que está más cerca de su hermano el hombre.
No se puede amar a Dios sin amar a los demás. Y no se puede amar a los demás sin amar a Dios. Así que el amor es fundamental